Hola a todos, vamos a hacer la parashá Matot. Y bueno, voy a separar las dos parashiot, Matot y Masé, pero en realidad hay muy poquito de esto en el Zohar. Podríamos decir que de la parashá Matot, si acaso unidas deben de ser 3 o 4 páginas del Zohar, todo lo contrario de la parashá de la que venimos, que es Pinhas. Y esta parashá comienza con un concepto muy fuerte que estoy seguro que a muchos les va a mover la conciencia respecto de su pareja. Dice la parashá: pero las niñitas que no saben acostarse con un varón. Repito, pero las niñitas que no saben de acostarse con un varón. Esto está escrito en Bamidbar, capítulo 31, versículo 18. La expresión exacta en hebreo que viene en la Torá es Bechol atav vanashim asher lo yadeu mishkaf zahar ahayu lachem. Y bueno, dependiendo de la traducción, en otra traducción aquí tengo, dice, y a todas las niñas que son inocentes. Y luego dice, déjenlas con vida para ustedes. Y esto se trata de que cuando el pueblo de Israel básicamente toma un ajusticiamiento, va de regreso y ataca a Miriam por la orden de Moshe, dice en el capítulo 31, versículo 6, dice, y los mandó a ellos Moshe a los 12,000 hombres de Israel, junto con Pinehas, hijo de Eleazar el sacerdote, al frente del regimiento, llevando con ellos los elementos sagrados y las trompetas para tocar en su mano. Se refiere a los shofarim. Dice, y atacaron a Midian como ordenó Dios a Moshe, y mataron a todo varón. Dice que ajusticiaron a los reyes de Midian, Evi, Rekem, Sur, Hur y a Reba, los 5 reyes de Midian, y menciona a Bilam, hijo de Beor, lo mataron a espada. Y vamos a tocar respecto de todo este tema para empezar. Esta expresión, pero las niñitas que no saben de acostarse con un varón, es la traducción que da el Zohar de Rabashlag. Explica el Zohar que todo el mundo está movido por 2 colores, rojo y blanco, juicio y misericordia. Jochma y Gesed de la izquierda, ambos vienen del aspecto de las mujeres sabias de corazón. ¿Y qué es esto de Jochma y Gesed de la izquierda? ¿Por qué lo relaciona con las mujeres sabias de corazón? Vamos a recordar un pasaje donde dice que las mujeres hilaban con sus manos y trajeron eso que habían hilado, tanto de azul como de color púrpura. Y esto está en Shemot, capítulo 35, versículo 25. Dice que hilaban con sus manos y trajeron eso que habían hilado. ¿Qué fue lo que trajeron? ¿Qué era eso? Responde el Zohar, 2 colores que están incluidos en el rojo y en el blanco. Es decir, tanto ese hilado azul como púrpura, dice el Zohar, están incluidos en el rojo y en el blanco. ¿Qué quiere decir? Que entrelazan el juicio y la misericordia. Así, obviamente, acaban con el rigor. Eso solo lo hace una mujer sabia. La mujer, que en este caso hace referencia a la Sefirá Malhut, es rigor. Sin embargo, quien entrelaza el blanco, que representa la misericordia, acaba con el rigor. Por eso, entrelaza el juicio y la misericordia, y eso solo lo hace una mujer sabia. La mujer que no es sabia, exclusivamente se vincula con el rigor. Cuando se le presenta una situación de juicio a la mujer, lo que tiende a hacer
es defenderse, acusar o señalar a aquel que está cometiendo algo que le parece un agravio. Sin embargo, solo la mujer sabia sabe cómo acabar el rigor, añadiendo a toda situación clemencia. Por eso, y esto viene específicamente en el Zohar, una mujer es llamada Isha. Isha es el hebreo para mujer. Viene de fuego, llamado Esh. Contiene juicio y misericordia. Dice Rabí Eleazar que toda mujer es del juicio, es arraigada a la izquierda, sentido de recibir. Cuando dice que toda mujer contiene juicio y misericordia, es porque la palabra Isha tiene dos partes, Esh, A. Por un lado tiene Esh, fuego, y por el otro lado tiene una Aleph, que es el símbolo, la letra del Creador. Por lo tanto, cuando una mujer añade la clemencia del Creador a cualquier situación, atenúa el fuego. Cuando la mujer separa y no trenza esta clemencia, cuando la mujer no asocia un aspecto de la vida, de su matrimonio, de su pareja, con clemencia, va a ser solo rigor, fuego, pelea, conflicto y distancia. Justamente como la mujer está arraigada a la izquierda, en este sentido de recibir, explicamos que cuando entrelaza la misericordia, anula el juicio porque actúa con Esh Hei. Precisamente cuando hace Esh Hei, se refiere a juicio y la Hei de Binah, que es misericordia. Cuando se casa con un hombre que está arraigado a la columna derecha, un hombre, un tzadik, es Gesed y misericordia. Entonces, este hombre atenúa por completo el rigor. Nos está hablando que cuando una mujer se asocia a un tzadik, inmediatamente se convierte en Gesed. Dice de la misma forma que cuando un bebé está dentro de la madre, el feto así obtiene sus huesos del hombre, pues es blanco. Los huesos son blancos, representan la misericordia. Y de la mujer viene la carne del feto, que es roja, y el nervio, que son juicio. Así cuando se casa con un hombre, el blanco es predominante a pesar de que su raíz es rigor o rojo. Lo anterior está hablando que cuando una mujer proviene del lado izquierdo, se refiere a una mujer que tiene rasgos o elementos de idolatría. Y cuando hablamos del lado izquierdo, hablamos del deseo de recibir. Justamente, hablamos que el lado izquierdo es de aquel que no sabe contenerse. Y hablamos de la parashá Pinhas, donde hubo un acto con esta clase de mujeres, que eran mujeres paganas, idólatras. Y en esta parashá, que es Matot, vuelve a hacer referencia al proceder con estas. Porque una mujer que proviene de la izquierda representa a aquella persona que nunca se sacia, no conoce la contención. Esa mujer no es considerada del pueblo de Israel. No tiene la conciencia del pueblo de Israel. No es del pueblo de Akadosh Baruj Hu. Dice, aquellas mujeres de otras naciones, quienes conocen al hombre acostándose con él, tienen que ser prohibidas a ser tomadas en matrimonio. La columna derecha es misericordia, la izquierda es juicio. Derecha es Israel, izquierda son las demás naciones, puesto
que la diferencia de Israel es el dominio de su contención. Por eso nosotros tenemos muchísimos preceptos. Y en esencia, gran mayoría de los preceptos de no hacer, que son 365, representa que todos los días tendríamos un elemento donde practicamos la contención precisamente tras esta conciencia. Cuando una mujer así, una mujer pagana, se casa con alguien de Israel, dice, la misericordia se impone sobre el juicio. Es decir, cuando un tzadik toca a esa mujer, hay un gran gesed y termina imponiéndose sobre el juicio. Ojo, no estoy hablando simplemente de tomar una mujer así nada más, sino hay un proceso de conversión, hay un proceso normalmente que dura un tiempo para llegar a ello. Pero vamos a hablar más a profundidad de esto. Cuando no es del pueblo de Israel, sino que es un extranjero que se casa con ella, lo que tenemos es juicio que se adhiere al juicio. El juicio de la mujer se adhiere al juicio del extranjero. Así el Zohar hace una expresión muy fuerte que dice, los perros son golosos, nunca tienen lo suficiente. Se refiere a aquellas naciones donde se casan mujeres y hombres extranjeros, es decir, que obedecen al lado izquierdo. Esto está en Yeshaya, capítulo 56, versículo 11. Pues la característica, insisto, ahora de un hombre o una mujer del lado izquierdo es que nunca le es suficiente, nunca se sacia. ¿De qué estamos rodeados? De puros matrimonios que provienen del lado izquierdo. El mundo no está rodeado de matrimonios del pueblo de Israel. Está rodeado básicamente de hombres y mujeres que nacen del lado izquierdo, de otro matrimonio exactamente igual. ¿Y qué es lo que viene? Una actitud y una conciencia de dame, 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 dame. Dame dinero, dame placer, dame todo para mí. Y poco es la conciencia en términos de dar al otro. Sin embargo, no es tan fácil muchas veces distinguir en términos de estas dos situaciones, porque uno puede notar una gran clemencia en las personas. Puede notar que es una persona muy buena, muy trabajadora, a lo mejor muy atenta, muy cariñosa, pero dicen que en un matrimonio la verdadera calidad de las personas se ve en el divorcio, donde ahí se observa quién realmente estaba por amor o quién al terminar el divorcio lo único que espera es sacar algo del otro, o quién utiliza simplemente a los hijos como una moneda de cambio para efectos de exigir de la pareja, o quien simplemente utiliza a los hijos como un mecanismo para efectos más bien de escudo y precisamente chantajear para obtener algo de la otra persona. Esto lo vemos tradicionalmente en todas las expresiones que vienen de la pareja después del matrimonio. La pregunta sería, ¿cómo se expresa la mujer aún después de una experiencia buena o mala en el matrimonio de su pareja? Ahí se da cuenta la persona si ésta proviene del lado derecho, donde admite una experiencia de vida, donde le ayudó a crecer, donde entiende que todo en su vida proviene de Akadosh Baruj Hu, que todo es un maestro para su vida, o simplemente lo ve a través de su propia percepción gobernada por el Satán, donde simplemente se dedica a criticar, enjuiciar, señalar a la otra persona. Ahí es donde se puede observar de dónde provenía ese matrimonio, si del lado izquierdo o del lado derecho. Entendemos
que precisamente la experiencia de vida va a tener que ver con la raíz de donde proviene esta situación. Ahora bien, ¿puede entonces una persona, esto ya nada más lo hago como una aclaración, vamos a suponer una persona que estudia Torá, que está dedicada a los secretos del cielo y que a lo mejor hace mucha tefilá, simplemente tomar a una persona, a una mujer que viene del lado izquierdo, es decir, que no es del pueblo de Israel? La respuesta es no. Primero, la mujer tendría que hacer un proceso precisamente para tomar esa conciencia o finalmente desarrollar esa conciencia que ya esté en ella, porque puede ser que el alma de la persona sea del pueblo de Israel, pero no ha finalmente manifestado las condiciones y los hábitos, los rasgos, el desarrollo para precisamente ejercer esa conciencia. El único que realmente puede hacer esto son los grandes tzadikim, como por ejemplo Abraham Avinu, que tomó a Sara como esposa, pero también tomó a Agar como concubina. Y vamos a aclarar este tema. Agar, que finalmente mi maestro menciona al respecto, le dice Sara a Abraham, le dice, llévate a tu esclava, llévatela. Entonces, ¿qué le está diciendo? Llévate esas malas cualidades. Y Agar era una egipcia. Pero la gente piensa que era cualquier persona. No, Agar era la hija del faraón. Era una princesa que había tomado la decisión de seguir a Sara por sus grandes cualidades. Y además, es la primera que tiene un hijo con Abraham. Pero este hijo es del lado izquierdo, lo cual aquí comprueba lo que estamos hablando. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que un tzadik como Abraham finalmente pueda tomar a una mujer del lado izquierdo? Preguntaríamos, ¿esto se contrapone con lo que acabamos de explicar? La respuesta es que precisamente dice el Zohar que cuando un hombre de Israel toma a una mujer del lado izquierdo, mezcla Gesed con juicio y prevalece la misericordia, permanece la clemencia. El tzadik tiene la gran cualidad que simplemente su contacto con la mujer del lado izquierdo la convierte. Hace este proceso de conversión inmediatamente, porque la energía que está asociada con el alma del tzadik transforma de inmediato el rigor en clemencia. Esa es la función del gran tzadik. Pero, a menos que alguien quiera ponerse el título de Abraham, de Isaac o de Jacob o de un gran tzadik, eso no aplica. Por lo cual, el matrimonio con una mujer pagana está absolutamente prohibido para el pueblo de Israel. Ahora bien, cuando nosotros analizamos este proceso, entendemos que es una mujer que proviene del lado izquierdo, una mujer idólatra. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que va a provocar una situación del matrimonio donde nunca es suficiente. Donde para la mujer, que si bien tiene por naturaleza el sentido de recibir, nunca se sacia. ¿Qué termina esto? Provocando que el hombre se vacíe. Y no estoy hablando en términos sexuales, estoy hablando en términos emocionales, intelectuales, espirituales, donde entonces el hombre huye de esa relación, no porque esté en contra simplemente de la mujer, sino porque en realidad lo que busca adquirir es un estado de paz y no un estado de continuo estrés y guerra tratando de satisfacer una condición que es incontenible. Sin embargo, también esta situación prevalece dentro de nosotros mismos, los hombres, donde el hombre que proviene del lado izquierdo viene de esta incontención. Por eso hablamos de un hombre que
no puede saciarse con una mujer, no puede saciarse con el dinero, no puede saciarse con un negocio, con su trabajo, porque no se ocupa de la Torá. El hombre que se ocupa de la Torá, el tzadik, ese hombre no le alcanza el tiempo, no le alcanza el día ni la noche para dedicarse a la Torá. La Torá le rebasa todo deseo sexual, deseo económico o de negocios, porque todo su contenido está en tratar de asociarse con su Creador y tratar de asociarse con ese Gesed para efectos de poder lograr unirse a Él y conocer cada vez más de Él. Es un proceso totalmente distinto, donde efectivamente la insaciedad del tzadik, la insaciedad del lado derecho, es el conocimiento y el afán de la Torá. ¿Por qué? Porque como el Creador además es infinito en concepto, en idea y en esencia, ese hombre busca cada vez más y más y más sabiduría y más relación con su Creador. Por lo tanto, los aspectos, incluso físicos, económicos o incluso de carácter material, no le interesan en la misma proporción a ese hombre. Aprende a saciarse con aquellos aspectos que no le son igualmente relevantes, como es el estudio de la Torá. Esa es la diferencia entre el hombre del lado derecho y el hombre del lado izquierdo. Hago una pregunta a los varones que pueden escuchar este audio, y es: ¿qué porcentaje de tu día dedicas al estudio de la Torá y los secretos del cielo? ¿Y qué porcentaje de tu día te dedicas a otras actividades? Ahí podemos ver la balanza en términos de la noche y el día en la arquitectura para saber cuál es el modelo humano que tiene ese hombre. Por supuesto, muchos de los mecanismos de supervivencia de una persona pueden estar ligados con la aplicación de la Torá. Pero dice mi maestro que la única razón por la cual nosotros trabajamos con personas o hacemos negocios con personas es porque Akadosh Baruj Hu nos da la oportunidad de conocer personas para aprender o para enseñar a ellos Torá. Continuamos con esta esencia tan bonita que nos da el Zohar. Cuando nosotros vemos lo que explica mi maestro, los patriarcas, no solamente Abraham, como explicábamos, sino también Jacob, tomaron mujeres que eran del lado izquierdo, mujeres paganas. De hecho, para empezar, ni siquiera existía el pueblo de Israel. Ni siquiera habían recibido la Torá. La expresión Israel, no sé si recuerden, ocurre después de que Jacob vence al ángel de Esav y es llamado Israel. La primera mujer de Abraham fue Agar, que era una idólatra. Ojo, una princesa egipcia, pero que decidió dejar esas costumbres para seguir a Sara, como explicamos. Pero cuando le dice Sara que expulse o eche fuera a esa sierva y a su hijo, es decir, a Agar e a Ismael, esa expresión que era una esclava, le dice, echa fuera, expulsa a tu esclava. La palabra esclava quiere decir que era una idólatra. Pero ojo, esta mujer hizo teshuvá. Cuando murió Sara, la llamó Ketura y aparece en la Torá como Ketura, donde se volvió a casar con ella, hizo teshuvá, hizo un proceso de conversión donde dejó de ser la misma persona. Por eso, aquí está la explicación donde es necesario un proceso de conversión, donde la persona en realidad no es que se convierta propiamente de un punto a otro, sino que se verifica que la persona en realidad es un alma judía envuelta en un cuerpo no judío,
Y entonces a través del mikve se ensancha su recipiente. A través de la inmersión en agua en una condición muy especial, se ensancha el recipiente para recibir el alma total de esa persona y entonces ser una mujer de Gesed. Pero ese proceso ocurre hasta haber convalidado que su actitud, su aptitud y el conocimiento que tiene esa persona obedece a otra costumbre que ya no es del lado izquierdo. La mujer que se casa con un extranjero, es decir, cuando hay un matrimonio de dos personas que provienen del lado izquierdo, dice el Zohar una expresión muy fuerte. La mujer que se casa con un extranjero se adhiere a él como un perro, dice el Zohar, porque el perro es imprudente, no tiene recato, es decir, tiene sexo en cualquier lugar. Le da lo mismo cómo haga el sexo de cualquier manera y sin limitaciones. De igual, como se viste ante los demás, le da lo mismo. La comida que come le da igual, siempre y cuando sea de buen sabor, siempre y cuando sea atractiva. Le da igual hacer sus cosas cualquier día. No importa si es Shabbat, si es domingo, le da lo mismo. Es decir, no sabe contenerse. Nunca le es suficiente. No le basta una semana de domingo a viernes. No, la semana tiene 7 días. Le da lo mismo cualquier comida cocinada en cualquier recipiente. Mientras la comida esté saludable o buena o tenga las cualidades que busca, está bien. Por eso, una mujer del pueblo de Israel es diferente en todos estos aspectos. Igual que un hombre. No le da lo mismo ni cómo viste, ni lo que come, ni cuándo hace las cosas, ni cómo hace las cosas. Tiene una serie de reglas de cómo hacerlo. El alma de Israel viene del espíritu llamado Elohim viviente. Y este concepto está en Devarim capítulo 4, versículo 4, donde dice: pero de todos ustedes que se adhirieron a Hashem, su Elohim, están vivos este día. Elohim viviente se refiere a Zerampín, porque el espíritu continúa, quiero el párrafo, dice, se debilitará delante de mí. Ese espíritu que se debilitaría delante de mí está escrito en Yeshayá, capítulo 57, versículo 16. Delante de mí se refiere a la Shejina. Entonces, es un espíritu que se debilita delante de mí, se refiere a la Shejina. Entonces, Elohim viviente se refiere a Zerampín y delante de mí a la Shejina. ¿Qué está hablando? De la unión de Zerampín con Malhut. Por lo tanto, una mujer que no se ha adherido a un hombre de otras naciones, que es virgen, sino que se adhiere a Israel, es misericordia ella, es corregida del juicio que está en ella. ¿A qué se refiere? Que cuando una mujer ya ha probado y ha adoptado costumbres paganas, siempre el juicio va a prevalecer en ella, a menos que el hombre tenga fortaleza de un patriarca que con el simple contacto la convierta a tal grado de Gesed. Siempre, de forma contraria, va a venir juicio por igual sobre él. Por eso es muy, muy peligroso escoger una mujer pagana como pareja. Y por eso el matrimonio con este tipo de mujeres está prohibido. Prácticamente podríamos decir que en el momento en el cual la mujer representa la Sefirá Malhut, representa la Shejina, la gota de semen, etc. Y el hombre
representaría Zerampín, la parte masculina. Pero en el momento en el cual proviene del lado izquierdo, todo lo que va a producir a raíz de esta unión va a ser de juicio. El juicio se le va a adherir al hombre. Entonces, no es que simplemente la persona estudie Torah, no, es la energía que va a recibir y se le va a adherir a esa persona. Por lo tanto, le vienen problemas, enfermedades, situaciones que a pesar de que estudie la Torah, le van a afectar gravemente en su vida. Por esta misma razón, hace referencia nuevamente el Zohar a la ley del levirato. Y vamos a ver, ¿qué tiene que ver la ley del levirato? ¿Qué tiene que ver lo de el hermano difunto de la viuda, si lo recuerdan? Una mujer se casa y se va de este mundo sin tener hijos. Queda viuda y la ley del levirato dice que debe de casarse con su cuñado para precisamente, vamos a decir, reencarnar en el hijo que produzcan el alma del difunto. Ya hablamos mucho al respecto de esto en las últimas dos parashot. ¿Por qué vuelve a tomar esta expresión el Zohar? Es muy interesante porque estamos hablando que el hermano del difunto se convierte en el redentor del alma del difunto. Es el que vuelve a reintegrar esa alma y darle la segunda oportunidad para tener el camino correcto. La frase para siempre es edificada en Gesed, que viene en el Salmo Tehilim 89, versículo 3. Dice, ¿qué es Gesed? Gesed es la más elevada de las sefirot inferiores. Pero es que Gesed es nombrada el alma de Israel. La clemencia es el alma de Israel, así lo menciona. Aquel que hace que el Gesed cese en el mundo, este hace que perezca dicha persona en el mundo por venir. Repito, aquel que hace que el Gesed cese en el mundo, hace que perezca esa persona en el mundo por venir. ¿Qué quiere decir? Que aquel que propicia el lado izquierdo, que promueve la geburá en el mundo, el rigor en el mundo, perece en el mundo por venir. Por eso, la esposa del difunto hermano no se casará con un extranjero. ¿A qué se refiere también esto? Que se debería de casar con los de su misma especie, como si fueran los árboles. No mezclar especies entre árboles, porque al final una persona es un árbol de la vida. Es decir, que mantenga el Gesed dentro de su familia, porque obviamente es un gran Gesed del hermano, una gran clemencia del hermano, casarse con su cuñada por su hermano, no por ella. Él se casa con ella por clemencia a su hermano. La verdad es que podrían escoger y tomar cualquier otra mujer, pero toma una decisión por un difunto que ya no puede darle a cambio nada a él. Eso es un gran Gesed. Sin embargo, él elige una opción para darle una nueva oportunidad de vida al alma del hermano en lugar de buscar saciar su propio beneficio. Pues de la misma forma, esta ley del levirato es altamente comparable al caso de Moshe Rabenu, que renuncia a su interés para efectos de fungir como si fuera ese hermano de todos aquellos del pueblo de Israel, para efectos de poder redimir al pueblo en sus diferentes errores, en sus diferentes cortocircuitos, donde continuamente Moshe clama a Kadosh Baruj Hu,
pide a Kadosh Baruj Hu por su pueblo y busca ser este hermano que continuamente vuelve a dar vida y vuelve a encauzar en el camino correcto al pueblo de Israel. Así es el tzadik. El tzadik también lo que busca es asociarse, entretejer el blanco y el rojo, como lo explicábamos a principios de esta parashá, a efectos de traer clemencia donde hay rigor. Esa es la labor del tzadik. Y justamente por eso es que asocia esta analogía, cuando lo entendemos desde un punto de vista a más altura, y vemos que es como si fuera el hermano de la ley del levirato. Así también, la labor del cabalista es esa, entretejer el blanco con el rojo, y a que toda situación de rigor sea transformada en una situación de clemencia. Pero, ¿por qué es clemencia? Porque no tiene absolutamente nada que ganar para él. Simplemente lo hace como un acto de gran gesed, de gran clemencia por las otras personas. Eso es venir del lado derecho y no provenir del lado izquierdo. Y hasta ahí básicamente tenemos la explicación del Zohar respecto de la Parashá Matot. Sin embargo, quiero atender una parte que es muy interesante de esta Parashá, que es el comienzo de la Parashá. Contiene una incógnita muy interesante y vamos a tratar de entender el secreto que está relacionado con toda esta expresión. La Parashá inicia hablando de las promesas y hace referencia que cuando una persona dice una promesa, la hace con su boca, debe de cumplirla. Pero tiene algunas acepciones muy particulares donde cuando habla del contenido o el contexto del inicio de esta parashá, pareciera que el cumplimiento de las promesas solamente está asociado a la mujer. Porque dice, curiosamente, voy a leer el contexto, el literal, dice, habló Moshe a los jefes de las familias de los hijos de Israel diciendo, esta es la cuestión sobre la cual ha ordenado Dios. El hombre que haga una promesa ante Dios o haga un juramento con la finalidad de prohibirse algo a sí mismo, no ha de profanar su palabra. Todo lo que salga de su boca cumplirá. Aquí nos deja una ley, nos deja una regla. Que todo lo que sale de nuestra boca tiene que cumplirse en términos de un juramento o una promesa. Punto. Sin embargo, después de este párrafo, hace la misma acotación relacionada cuando la mujer hace una promesa. Y pareciera que la mujer, en este caso, no tiene ninguna potestad sobre sí misma, que todo lo que una mujer promete, si su marido o su esposo lo rechaza, simplemente la mujer no tiene potestad sobre lo que dijo y no tiene por qué cumplirlo. Y si su marido o su padre finalmente no lo escucha y ella promete algo, entonces sí tiene posibilidad de cumplirlo. Pareciera, en una forma muy curiosa, como si dependiera de un machismo para que la mujer pudiera cumplir sus promesas. De hecho, no tiene sentido, porque finalmente, si la mujer solo cuando no es escuchada por alguien más, su esposo o su padre, pudiera hacer una promesa, pues la verdad es que cualquier mujer podría esconderse en un rinconcito o decirlo en voz bajita, sin que nadie le escuche, y su promesa sería firme. Entonces, algo está atrás del contexto que nos da la Torá. Dice, y la mujer que haya hecho una promesa ante Dios y se prohibió algo, estando en casa de su padre, soltera, y le oyó su padre cuando hizo la promesa para hacerse una prohibición a sí misma, y no le dijo nada el padre, entonces quedarán firmes las promesas, y las prohibiciones que ella hizo sobre sí deberán cumplirlas. Pero no dice deberán cumplirse,
Dice, deberán cumplirlas. Vamos a entender qué es esto. Luego dice, pero si la reprobó su padre en el día que la oyó, todas las promesas y las prohibiciones que ella hizo a sí misma no tendrán validez. Y Dios la ha de perdonar, pues la desaprobó su padre a ella. Luego dice, si una mujer prometió y después se casó, y llevando consigo el peso de su promesa, cuando decidió prohibirse algo a sí misma, y se enteró su esposo el día que oyó eso, y se quedó callado, entonces serán firmes sus promesas y las prohibiciones que ella hizo son válidas. Empero, si al enterarse su esposo la reprobó y anuló su promesa que ella traía consigo y revocó las expresiones de sus labios que ella hizo para prohibirse algo, sus promesas son nulas y la perdonará. Dice, lo que promete una viuda o una divorciada es firme y deberá ser cumplido. Y cuando una mujer casada promete o se prohíbe algo en juramento, al oírla, su marido se queda callado, asintiendo, no la desaprueba, quedan firmes todas sus promesas y sus prohibiciones son válidas. Pero si las revoca y las anula, el marido, el día que llegó a enterarse, todo lo que expresó con sus labios al prometer y toda prohibición de ella se impuso, se anulan. Su esposo las invalidó y Dios la perdonará. Como pueden ver en todo este contexto, muestra como si la mujer no tuviera facultad propia, como si todo dependiera del esposo y del padre. Y bueno, esto tiene un entendimiento más profundo. En realidad, lo primero que dice la Torá es que, sobre todo hombre, lo que salga de su boca, toda promesa debe ser cumplida. Cuando nosotros hacemos una promesa, cuando nosotros establecemos algo a través de nuestra boca, esto queda firme. Nuestra boca y nuestra sexualidad produce eventos. Pero la boca, que representa también la Sefirá Malhut, quiere decir que cuando nosotros hacemos una promesa en Malhut, es decir, con otro hombre, esa promesa no la podemos cambiar. Cuando una persona hace una promesa o un juramento a otra, no se puede anular, no se puede cambiar. Sin embargo, haciendo referencia al contexto que explicamos, cuando hace una promesa, o sobre todo una prohibición a sí mismo, hacia el esposo, que sería Zerampín, o al padre, que es Jochma, esa promesa sí puede anularse y puede cambiar. Por ejemplo, curiosamente, a veces nosotros prometemos al Creador, mira, yo te ofrezco, no te pido, sino te ofrezco no fumar, te ofrezco tener una vida más saludable y ahora, a cambio de esto, espero tener una mejor condición de salud o librarme de una enfermedad, etc. Cuando la persona hace este tipo de promesas para prohibirse algo y lo hace hacia el Creador, tiene la opción de hacer la anulación de las promesas cuando tenemos particularmente Rosh Hashanah, Yom Kippur, donde hacemos una oración especial para la anulación de las promesas. El Creador tiene la capacidad de perdonarnos a nosotros cualquier promesa. Pero ¿cuál es el secreto de esto? Porque lo que nosotros hacemos a través de nuestra meditación o a través de un mundo superior es generar o fijar un evento en el mundo superior. Pero todavía no es fijada esa promesa en el mundo de abajo. En cambio, cuando nosotros
con un hombre o con una mujer, por supuesto, fijamos esa promesa en el mundo inferior, también automáticamente la fijamos en el mundo superior. Entonces, podemos anular las promesas en el mundo de arriba si hacemos el proceso correcto. Pero la única forma de anular una promesa con una persona es yendo con esa persona para cambiar esa promesa. Por ejemplo, vamos a suponer que a una persona se le prometió pagarle un dinero y yo no tengo ese dinero para poder pagar, o no lo tenemos. Simplemente le hice una promesa en el mundo de abajo, pero no tengo los mecanismos para poder cumplirla. En ese momento, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay perdón? No. Simplemente significa que la persona debe establecer una nueva condición bajo la cual podría pagarle a esta persona. ¿Por qué? Porque quedó fija en el mundo inferior. Por lo tanto, también, si esa promesa, vamos a poner un ejemplo, ocurre una situación catastrófica por la cual no puede cumplir esa promesa, obviamente debe exponer sus razones bajo las cuales tiene que agotar todo lo que le sea posible humanamente para efectos de cumplir esa promesa. Por supuesto, si la situación es totalmente catastrófica, debe, y lo define el Halajá, tratar de hacer hasta lo imposible por tratar de cumplir esa promesa, cuando menos en la más mínima parte que le sea posible. Pero la está cumpliendo finalmente en el mundo inferior, por decirlo así. ¿Qué es lo que sucede en el mundo superior? Que precisamente todos los eventos del mundo superior pueden ser transformables, pueden ser cambiables y de ahí derivar a un evento distinto en el mundo físico. Pero lo que nosotros fijamos en el mundo físico, debemos tener gran cuidado para efectos de no generar, obviamente, una expectativa que no podemos cumplir. Sin embargo, vamos a aclarar, porque esto sucede muy frecuente, tanto en las relaciones de pareja como en los negocios. Muchas veces como pareja o con los hijos, nosotros con gran estima, con cariño, prometemos ciertas cosas, que puede ser desde la promesa de un matrimonio, de un evento de vida, etc. ¿Qué pasa si no puede cumplirse esto? ¿O qué pasa si no puede cumplirse una situación, por ejemplo, para efectos del pago de un negocio o un compromiso económico? Vuelvo a repetir, lo que queda es simplemente con la misma palabra acudir para hacer lo que está disponible con esta persona y entonces cambiar esa situación. ¿A qué nos obliga esto? A comprender que nosotros vamos a asociar esta promesa siempre para efectos de su cumplimiento, tanto en el mundo espiritual como en el mundo material, están ligados. No podemos disasociar una y otra. Por eso, normalmente cuando una promesa en el plano físico no se cumple, la persona se ve muy afectada en el plano emocional, se ve muy afectada en su pensamiento, porque existen dos aspectos que están ligados. No solamente es el hecho de no haber cumplido esa promesa dentro del plano físico. Sin embargo, nosotros buscamos en todo sentido la anulación de la promesa en el plano espiritual, pero debemos siempre cumplir ese aspecto en el plano físico y en su defecto hacer todo lo posible para efectos de poderla cumplir. Si fuese imposible cumplirla, porque simplemente las condiciones cambiaron en su totalidad, la halajá define perfectamente bien lo que debemos de hacer. Entonces, es muy interesante este contexto porque no está refiriéndose en realidad a la situación de la mujer, donde la mujer tiene obligaciones diferentes en términos de promesas de un hombre. Son exactamente las mismas. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta
que una promesa implica una parte espiritual y una parte material que siempre van ligadas en su conjunto. Y bueno, simplemente ya como una explicación complementaria para efectos de ampliar un poco más esta explicación del contexto que viene al inicio de la Torá, podemos concluir lo que viene para este año de la Parashá Matot. Y solamente me gustaría como acentuar qué tiene relación este contexto de la promesa con el tema de que la mujer proviene del lado izquierdo. Hay un hilo que las une a estas dos enseñanzas, y es que cuando el hombre o la mujer cuida su palabra, dice el Ben Ish Chai que eso le convierte con el tiempo en un hasid, es decir, que está lleno de gesed, lo convierte en un justo. Porque la forma como nosotros utilizamos nuestra boca, como si fuera algo kadosh, algo santo, y no algo pagano, por lo tanto, la asociamos con el gesed o la asociamos con la geburá. ¿Qué es lo que hablamos normalmente con nuestra boca? ¿Qué es lo que prometemos normalmente con nuestra boca? Eso es lo importante en lo cual encuentro, y lo digo a título personal, el hilo entre estas dos enseñanzas. Que así como un hombre tiene la capacidad de elegir o no una mujer que proviene del pueblo de Israel o de una nación pagana, también nosotros tenemos la capacidad de elegir las palabras que salen de nuestra boca. ¿Van a ser palabras de gesed o van a ser palabras de geburá? ¿Van a ser palabras kadosh de Torah o van a ser palabras paganas? Si observan, hay un eje central de conexión entre estos dos pasajes. Por eso es que están interconectados. Y esta fue una de las respuestas que pedí a la Neshama Yetera. ¿Por qué el Zohar hablaba del primer caso de la mujer pagana, que la diferenciaba de la mujer que no tiene contención, a diferencia de una mujer de Israel? ¿Y qué relación guardaba esto con la boca? Y la Neshama Yetera me respondió en Shabbat que justamente esa es la diferencia entre la boca del que forma parte del pueblo de Israel. Aquel que tiene contención con su boca se vuelve un gran hasid. Y el que no tiene contención con su boca se asimila como si fuera un pagano. Y ese es el sod que pude encontrar con relación a estos dos conceptos para compartir en lo que sería la totalidad de esta parashá.